Hola queridos, bendiciones, de vuelta con nuestra reflexión bíblica de la semana, donde estamos toda la semana alzando en nuestras redes sociales y pedimos ahí que usted esté inscribiéndose para participar con nosotros en YouTube, como también en Facebook, para ayudar a llevar este mensaje al corazón de todas las personas necesitadas de oírlos para la gloria del nombre del Señor. ¿Ok? Soy el pastor Valcrey Gouveia, acá de Asunción, Paraguay, para el mundo, anunciando la palabra de Dios que queremos llegar a vuestros corazones. Hoy quiero hablar de un tema de suma importancia para nuestro ser interior, lo que tú piensas que eres versus lo que realmente sos. Vuelvo a decirles, lo que tú piensas que eres versus lo que realmente sos. En la palabra de Dios en San Juan, el capítulo 8, versículos 31 y 32, Jesús deja bien claro este tema de la libertad. Conoceréis la verdad y seréis libres. Y nosotros queremos ser libres, ¿verdad? ¿Sabe para qué sirve hacer un censo? La respuesta es que para saber cuántos somos. Y en el libro de Números, capítulo 3, Dios mismo instruyó a Moisés sobre cómo censar al pueblo. El objetivo era claro: cuanto más información recorrieran, más cerca estarían de conocer lo verdadero acerca de sí mismos. Entonces, no era que Dios no sabía o necesitaba saber cuántos eran, sino que era el pueblo quien tenía que conocerse realmente. El Señor desea que tengamos una imagen correcta de nosotros mismos, porque si no la tenemos, es muy factible que caigamos en mentiras y en errores que aparecen todos los días en nuestro diario vivir. Entonces, recuerda que una de las cosas más peligrosas es la ignorancia. Cuanto menos sepamos de las cosas, más probable será que tenhamos o tomemos una decisión equivocada. Alguien podría preguntar, pero ¿por dónde empezamos? Entonces, el primer paso diría que debemos dar es estar dispuesto, que debemos dar, ¿verdad? Estar dispuesto a conocernos y dejar que Dios nos revele las cosas que están en nuestro interior, acá adentro, y que evidentemente necesitan ser sanadas, restauradas y solucionadas. ¿De qué estoy hablando? De nuestro interior, que necesita ser sanado, restaurado y solucionado para que después yo pueda saber de verdad quién soy yo o quién aparento ser. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esto en nuestro diario vivir, ¿ok? No todos tienen el coraje con la expresión de la palabra, censarse, de saber qué les sucede y por qué les sucede. Muchos prefieren seguir su vida e ignorar sus cargas y los obstáculos que vienen cada vez más en nuestras vidas. Uno de los peores errores que podemos cometer es no saber nada acerca de nosotros mismos. ¿Sabe bien de esto? O sea, lo que estoy hablando es que no podemos ignorar las cargas y los obstáculos, que esto tiene que tener siempre, buscar la solución para las cargas y los obstáculos y tener siempre un equilibrio. Por lo tanto, sabemos que las cosas vienen y vienen a la vez como carga y obstáculos. Así que, cuidado con el corazoncito, porque Jeremías, en el capítulo 17, versículo 9, él deja bien claro: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Para descubrir aquellas cosas que desconocemos acerca de nosotros mismos, debemos reflexionar sobre lo que pensamos que somos, es decir, la opinión que tenemos de nosotros mismos. Ojo, tenemos que tomar mucho cuidado para que el corazón no nos traicione, como está diciendo Jeremías. Muchos de nuestros pensamientos nos engañan y nos empujan a mirarnos de manera equivocada. Y al hacerlo, nuestra vida queda limitada. En el proceso de conocernos es necesario disipar el espejismo de nuestras percepciones.
Un espejismo es una ilusión, algo inexistente que creemos que existe, puede ser objeto, pero también puede ser una percepción equivocada, que parece estar ahí y no está. Así es que no podemos confiar ciegamente en nuestras impresiones, pues ellas pueden enganarnos tremendamente. Así que cuidado con el espejismo. Cuando nosotros miramos algo que no parece ser y de repente es, nos equivocamos. Y cuando nosotros miramos algo que no es y aparenta ser, también nos equivocamos y esto es peligroso. Entonces, Jesús en la expresión de la palabra en San Juan capítulo 8, 32, dejó bien claro: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocer la verdad nos aleja de la mentira, nos aleja de las percepciones engañosas y nos acerca a lo que realmente somos. Es esto que nos interesa en el tema que estamos en el día de hoy. No hay peor cosa que creerle a una mentira, porque al hacerlo le damos el poder de condicionar nuestra vida. Muchos viven creyendo que sus percepciones son verdaderas sin darse cuenta de que están basadas en mentiras. Y Jesús deja bien claro: conoceréis la verdad, Cristo es la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Para qué queremos ser libres? Wow, es una linda pregunta que parece ser tan simple, pero que tiene muchas respuestas maravillosas. A veces también puede ocurrir que nos sintamos tan decepcionados de nosotros mismos que decidamos darle poder a las mentiras para construirnos una imagen que no resulta más aceptable, ¿verdad? Entonces, muchas veces queremos ser aceptables, pero esto no resulta. Y esto es complicado y es peligroso. Por lo tanto, sale una pregunta interesante en nuestro tema del día de hoy. ¿Pensaste alguna vez qué es lo que te impide lograr lo que deseas? O sea, ¿has estado complejado o acomplejada por algo? Todos pasamos por eso, ¿verdad? Cuando se hace esta pregunta, solemos escuchar todo tipo de respuesta, principalmente con un grupo de jóvenes como yo trabajo acá en la iglesia. Yo estoy acomplejado, pastor, yo estoy acomplejada. ¿Por qué? Y algunos dan cada respuesta que es impresionante. Por mí, algunos dicen: mis rodillas no me gustan, mis orejas no me gustan, mi cuerpo no me gusta, mi situación económica, el lugar donde vivo, ¿por qué no tengo dones? ¿Por qué fracaso constantemente? ¿Por qué soy tímido y no puedo relacionarme? ¿Por qué siento que no valgo nada, como escucho en mi casa? Siento que todos me usan. Y esas son las respuestas que dan las personas sobre ese tema. Ahora, existen tantos complejos. Y para variar, los complejos suelen ser complejos, ¿verdad? Hasta que no los destruyamos, será muy difícil que comprendamos lo que somos realmente. Por lo tanto, necesitamos aprender a conocernos a nosotros mismos. Mirar la verdad de Dios que realmente está ahí, disponible para nosotros. Aclaremos más la idea. Los complejos son mentiras que fueron empoderadas como verdades. Estos son los complejos. Que alguien está diciendo algo que usted no es. Y que a la vez usted quiere ser alguien que usted no es. Entonces, mentiras a las cuales les hemos dado poder y han influido de manera negativa en la imagen que tenemos de nosotros mismos, nos produce una inseguridad tremenda y sentimientos de comparación. Queremos compararnos con los demás, con los otros, y esto es tan frustrante al final de la cuenta. Entonces, son percepciones distorsionadas y exageradas de uno mismo que condicionan nuestra vida, condiciona inclusive nuestra autoestima, y nos limitan para soñar porque no nos permiten creer en nuestras capacidades. ¿Qué son estos? Los complejos. ¿Qué logran ellos? Lo que logran los complejos es que pensemos como ellos quieren que pensemos. Oh, mi hermano, mi hermana, te doy un ejemplo. Una hermosa joven, debido a su inseguridad, mantiene
alimentado al complejo de la inferioridad, que es una lástima, y aunque sea bella, siempre se ve fea y mendiga amor en sus relaciones. A la vez se entrega a cualquiera para sentirse importante o amada por alguien. Todo esto es un complejo de inferioridad, que es una mentira que ella cree como verdad y no conoce a sí misma. Los complejos no son como un insecto que nos infectó y nosotros sin saberlo cargamos con un virus mortal que nos enferma. Los complejos necesitan de ti y de mí. ¿Para qué? Para instalarse. Imagina. Entonces, ¿quieren destruir el poder de los complejos? Jesús nos enseña, nos dice que si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos y conoceremos la verdad de Dios, la verdad que nos hará libres. También que podemos llevar cautivo, la expresión de la palabra, todo el pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo decía esto en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. Queridos, en el texto de Juan, la verdad refiere a Jesús y solo podremos ser libres si permanecemos en lo que Él dice. Fíjate, solo Jesús puede hacernos libres de nuestros complejos. No depende de nosotros. No es algo que tengamos que hacer nem con nuestros pensamientos y nem con esas fuerzas. Lo que tenemos que hacer es creer en la verdad de Dios, que es Cristo. Pero esto no termina aquí. Jesús nos desafía a que formemos parte del proceso de libertad. ¿Cómo? Nos dice que permanezcamos en lo que Él dice. Es decir, en sus verdades, no en la mentira de Satanás. Esto nos corresponde a nosotros, creer la verdad de Cristo y su palabra. Jesús es la verdad que libera, pero solo si tú decides permanecer y obedecer su palabra. Cristo hará el resto, liberarnos o libertarnos del poder de los malos pensamientos y de los complejos. Pero tengo que entender esta expresión de la palabra de Dios. Ahora, atención, solo el poder de la verdad de las palabras de Jesús y tu decisión de llevar cautivo tus pensamientos a la obediencia de Jesús hará que puedas destruir las mentiras de los complejos. Una observación. Tenemos que saber, para un fanfarrón y egocéntrico que cree que es el mejor y el único digno, no hay persona más bella que él mismo. A su vez, para un perdedor que siente que nadie lo quiere y que nunca tendrá posibilidades, no hay alguien tan fracasado como él. Entonces, ¿cuál es la pregunta acá? ¿Cuál de estos dos tiene razón? Y la respuesta es que ninguno. Porque dependiendo de cómo se mire cada uno de ellos, así actuarán. Si dependemos de nuestra opinión, estaremos sujetos a nuestra percepción, que yo había hablado hace un ratito. Amados, la solución es que dejemos de mirarnos según nuestra opinión y empecemos a ver como Dios nos ve. Y por eso el Señor nos enseña a corregir nuestra mirada, para que nos miremos correctamente a nosotros mismos, a Dios y a su palabra. ¿Sabe? Tenemos mucho que decir en ese tema de la percepción. Algunos se quedan solo con la simple historia de una maestra que ha hablado sobre el corcho y no se comprometen a realizar cambios en su vida. No quieren pensar, evitan enfrentarse a sus percepciones. Lamentablemente, muchas personas no se libran de las mentiras porque no quieren esforzarse, quieren que las cosas cambien como por arte de magia, como siempre decimos. Alguien piensa que en una oración las cosas ya están solucionadas. No, tiene que poner tu parte, tus decisiones, tus intenciones buenas, que Dios te dará la intención de hacer lo correcto. Entonces, saludar a las personas de forma correcta o pensar acerca de nosotros mismos y cambiar
requiere trabajo, como algunos decían, en relación a este saludo. Un día una persona nos corrigió que cuando llega alguien usted tiene que ponerse parado para saludar bien. Entonces, esta es una decisión mía y es una decisión tuya para hacer las cosas correctas, ¿ok? Crezcamos en el conocimiento de la verdad y de la gracia de Dios. Depositemos la fe y esperanza en Dios y no en nosotros mismos. Atendamos al llamado para una vida fructífera, productiva y recompensadora que Jesús nos dará, y esta es la condición para seguirnos adelante. ¿Okay? Así que el discípulo conduce al conocimiento de la verdad. Si tú eres un discípulo, está caminando con Cristo, o quiere caminar con Cristo, debes tener conocimiento de la verdad. El aprender de Jesús es aprender la verdad. Conoceréis la verdad, dijo Jesús, que es la expresión de la palabra que estamos usando. Y usted puede decir, ¿qué es la verdad? Hay muchas posibilidades o posibles respuestas a esta pregunta, pero la que más abarca podría ser que la verdad que nos trae Jesús nos muestra los verdaderos valores de la vida. El discipulado conduce a la libertad que expresa la palabra de Dios claramente lo que quiero decirte. Nos trae la libertad del miedo, o sea, tú no estás solo. Nos trae la libertad del ego. Cristo debe ser el centro, no usted. Nos trae la libertad de otras personas, lo que diga Dios y no lo que diga las personas o las percepciones a tu alrededor. Nos trae la libertad del pecado. El discípulo rompe cadenas a través de Cristo. Así que soy libre cuando amo lo que amo o lo que hago y cuando hago lo que amo. Soy libre cuando he comprendido que mi trabajo es la continuación de la obra del Creador a través de mí. Soy libre cuando solo el amor es capaz de encadernarme, decía alguien. Soy libre cuando acepto a los demás tal como son y no como yo desearía que fueran. Soy libre cuando acepto la verdad de los otros. Soy libre cuando amo al bien de mi prójimo, el bien de mi prójimo, más que a mi misma libertad. Esto es ser libre para la gloria del nombre del Señor. Así que la pregunta fundamental a la que todos tenemos que dar respuesta consiste de forma consciente o inconscientemente es: ¿a qué voy a dedicar mi vida? ¿Atesorar posiciones materiales, al placer, al servicio de Dios? ¿A qué voy a decidir o a qué voy a dedicar mi vida? En la verdad de Jesús vemos las cosas que son importantes y las que no lo son importantes. Que Dios te bendiga y que tengamos la gracia de sermos libres. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Bendiciones. Hasta pronto.